versículo 1 y el versículo 6. Hebreos 11, 1 y después leemos el versículo 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí como está, incline su rostro y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, porque hoy podemos entender que si no es por tu gracia, Señor, no podemos venir delante de tu presencia y recibir ese regalo maravilloso que es la salvación. Hemos creído que tú eres el Señor, que moriste en una cruz. Hemos creído que tú eres nuestro Salvador, Señor. Ahora nos disponemos a meditar en tu palabra, Señor. Permite, Señor, que esta palabra, este mensaje, pueda refrescar la vida de cada uno de mis hermanos. Quizás una vida cansada, una vida atribulada, una vida llena de enfermedades, de problemas, conflicto. No importa la condición, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que hoy podamos encontrar descanso en la meditación de tu palabra, Señor. Esa es nuestra petición. Quédate con nosotros. Bendice, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Como siempre digo, es un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Douglas Vilches, pastor asociado de la iglesia. Es un placer poder dirigirme a cada uno de ustedes. En la semana pasada iniciamos en la maravillosa aventura, como siempre digo, de estudiar y meditar en un libro nuevo. Y en esta ocasión estamos hablando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un libro maravilloso que vamos a estar meditando en estos días y en los próximos sobre este tema y todos los temas que abarca el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión toca meditar en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a meditar únicamente del versículo 1 al 10. Así que abra su Biblia ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a hablar sobre el milagro de la sanidad de un paralítico que mendigaba en la puerta de la iglesia. Hoy voy a basar el mensaje sobre la fe. Una fe que tanto hace falta a la iglesia cristiana, aún sabiendo y entendiendo que nuestro Dios es un Dios poderoso, que hizo los cielos y la tierra y que ha vencido a Satanás, el diablo, nuestro enemigo, y que nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a hablar de esta fe, una fe maravillosa, y en estos días pasados el pastor Santos nos estuvo hablando los domingos también acerca de la fe, pero específicamente vamos a meditar en el milagro que ocurre sobre un cojo de Jerusalén en Hechos capítulo 3. En una ocasión, cuando preparaba este mensaje, recordaba una historia que leí en una ocasión. Una señora muy pobre, una anciana, llamó a un programa radial cristiano y pidió ayuda porque decía que ella no tenía ni un peso y no sabía qué iba a comer ese día y no tenía dinero. Entonces, como ese era un programa cristiano donde se estaba predicando sobre la fe y el creer en Dios, ella llamó por teléfono y pidió una ayuda a los señores del programa. Malintencionadamente, un brujo escuchó la llamada de la anciana, que era muy pobre, y de alguna manera averiguó la dirección donde vivía la anciana. Y mandó a dos de sus secretarios y compró una provisión y dijo: quiero que se la vayan a dar a una anciana a esta dirección.
Y los secretarios hicieron lo que su maestro le había pedido, su jefe, compraron la provisión y se la llevaron a la anciana. Pero el brujo había hecho una recomendación a sus secretarios. Y era que cuando la anciana preguntara que quién le había llevado, quién le había regalado la comida, que ellos dijeran que se le había regalado el diablo. Entonces los secretarios se van de la anciana, tocan la puerta, ella abre muy contenta, recibe el regalo, una provisión. Había comida para muchos días y muy contenta la señora sentó a los dos secretarios del brujo y fue a guardar la comida. Pero había algo extraño, los secretarios veían que la anciana no preguntaba que quién le había regalado aquella provisión. Y tanto así que ellos tuvieron que preguntarle, oiga señora, ¿no le da curiosidad quién le regaló la comida? Y ella respondió de una forma increíble. Y la mujer, en la simplicidad de la fe que ella tenía, respondió, no mi hijo, no es preciso, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Qué es la fe, estimados hermanos? Esta anciana tenía una fe tan grande que aún en la mala intención de Satanás de querer humillarla y ofenderla, ella encontró que Dios le había bendecido. Y es que cuando nosotros tenemos fe, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, encontramos que hay una respuesta para cada una de nuestras situaciones difíciles. Y es una realidad. Yo le contaba a mi esposa, cuando yo estaba muy chiquito, y era muy común que yo me iba al colegio sin la faja. Iba con camisa por dentro, con mi pantalón, pero siempre perdía la faja. Y entonces, en una ocasión, mi mamá empieza a querer disciplinarme y me dice, cuando yo venga de trabajo, porque ella se iba a trabajar de mañana y yo iba a clase y regresaba, dejaba tirada la faja, quién sabe por dónde, y al día siguiente era un problema buscando aquella faja. Y empieza mi mamá a decir, cuando yo regrese quiero ver la faja, porque si yo no encuentro la faja, yo voy a buscar otra faja y te voy a fajear. Y era un problema, porque a mí se me olvidaba buscar la faja y llegaba mi mamá y empezaba a preguntar por la faja. Y yo contaba, desde muy chiquito, yo hacía algo. Me iba al cuarto, en vez de ir a buscar la faja, me iba al cuarto y empezaba a orar y le decía, Señor, Dios mío, mi lindo, que aparezca la faja. No importa dónde que aparezca la faja porque mi mamá me va a pegar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La supuesta fe que yo de niño chiquito tenía, era una fe, quizás podría atreverme a decir, equivocada. ¿Por qué razón? Porque era sencillo. Cuando llegara del colegio, me iba a quitar la faja, guindarle en un clavito, y cuando llegara mi mamá, yo se le iba a entregar. ¿Pero qué hacía? Le empezaba a echar el clavo a Dios. Señor, que aparezca la faja. Es lo que ocurre muchas veces, porque nosotros malinterpretamos la fe. Creemos que una persona de fe, y eso es lo que nos ha enseñado el mundo, el sistema, lamentablemente las iglesias pseudocristianas que proclaman el evangelio de la prosperidad, engañando y robando, sacando el dinero de la bolsa a los cristianos pobres que no estudian la Biblia y no leen la palabra de Dios. Esa gente nos ha enseñado que una persona de fe es uno que tiene dinero, es uno que tiene carros, que tiene casa y que está bien económicamente. Un grave error. Una persona de fe es una persona que está sana. Grave error. Porque yo conozco gente de fe que está enferma. Dios tiene un propósito maravilloso. Y lo vamos a ver meditando en Hechos capítulo 3. Abra su Biblia en Hechos 3, versículo 1 al 10. Ya lo tiene listo, ¿verdad? Leemos. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le tuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Perdón, 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillo. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cuando usted estudia el libro de los Hechos, en todos sus capítulos, se da cuenta que con frecuencia se dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro del Nuevo Testamento que relata la historia primitiva de la iglesia cristiana. Y aunque en cierta razón hay una verdad, Hechos nos relata una historia de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, pero es mucho más que eso. Además de relatarnos detalladamente el desarrollo de la iglesia, hay muchas enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas, además de ser un libro histórico. Podemos tomar del libro de los Hechos un sinnúmero de enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida de una forma correcta y adecuada. Entonces, cuando usted estudia el libro de los Hechos, desde el capítulo 3 al capítulo 4, se da cuenta que empieza a relatar sobre 4 acontecimientos o 4 milagros. No vamos a hablar de los 4 milagros porque no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a hablar de uno de ellos. Este era el primer milagro que se realizaba o que realizaban los discípulos en el nombre de Jesús. Recordemos, la semana pasada nos hablaron, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, hablaban en diferentes lenguas, Pedro hablaba con denuedo y a causa de eso miles de personas habían aceptado y reconocido al Señor Jesús como su Salvador. Ahora venía lo más interesante. La autoridad de Jesús, la influencia de Jesús había sido transmitida en Pedro y en todos los discípulos, y esa era la razón por la que se empiezan a ver un sinnúmero de milagros en la iglesia. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 3, vemos que dice: Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Los judíos acostumbraban orar 3 veces al día. En la mañana a las 9 de la mañana, en la tarde a las 3 de la tarde y en la noche ya a la puesta del sol. En esta ocasión, Juan y Pedro acostumbraban a ir a orar a las 3 de la tarde, que era la hora novena. Y esa era una costumbre. Aunque Jesús había venido a la tierra, había muerto y había resucitado, los discípulos no perdían la costumbre de ir al templo a orar. Ahora, en versículo 3, leemos el versículo 3. En el versículo 2, perdón. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Y dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Aquí hay algo interesante, es lo primero que quiero que veamos. A la hora que Pedro y Juan van hacia el templo a orar, en la puerta, dice el relato bíblico, había un hombre que era cojo, no podía moverse. Él no podía caminar. De hecho, el detalle que nos da Lucas cuando relata esta historia dice que ese hombre todos los días lo tomaban y lo ponían. Él, por su propio medio, no podía ir a ponerse. Era muy común que las personas que eran cojos eran desechados, eran menospreciados. Y obviamente una vida tan agitada en Israel, en Jerusalén, no podían mantenerse por sus propias fuerzas y tenían que ir a mendigar o a pedir limosnas. Esta era lo que hacía este hombre. Va hacia el templo y cuando mira que Pedro y Juan se le acerca, él le pide. Y eso es lo primero.
Versículo 3. Y les rogaba que le diese limosna. ¿Quién era Pedro y Juan? Eran los discípulos de Jesús. Aquel Jesús que sanaba enfermos, que curaba, que resucitaba muertos, que murió y que resucitó él al tercer día. Ese Jesús era el maestro de esos discípulos. Y cuando este hombre los mira, lo primero que se le viene a la mente, ¿qué es? Pide una limosna. Estimados hermanos, esto tiene que ver con lo que nosotros estamos pidiendo a nuestro Señor. Este hombre tuvo la oportunidad de su vida de poder decirle a los discípulos: oren a su Jesús. Oren a su Jesús para que yo pueda ser sanado. Sin embargo, él era un hombre incrédulo. Y lo único que pide son limosna. Se empieza a conformar con lo que él tenía. Eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. Escuchaba una historia, yo no sé si será cierta, en la Iglesia Católica. Según dicen el Papa Urbano IV, si no me equivoco, en una ocasión llamó a uno de sus obispos y lo llevó a una sala donde tenía una mesa llena de fajos de dinero. Y le dice: mira, obispo, ya no podemos decir como Pedro, no tengo oro ni plata, porque sí tenemos plata. Y el obispo sabiamente le dice: sí, Papa, pero tampoco podemos decir como Pedro, levántate y anda. Hermanos, es lamentable. Vemos iglesias, megas iglesias construirse y la gente invierte millones de dólares. En Guatemala, uno de los países más pobres del mundo, se construyó un templo que costó 80 millones de dólares. Esa es la iglesia cristiana que proclama el Evangelio, que proclama a Cristo. Difícilmente ahora la iglesia puede decir: no tengo oro ni plata. Ahora, en el Juan y Pedro era algo extraño. Si usted lee en los últimos versículos del capítulo 2, dice la Biblia que todos los cristianos se miraban en común y vendían sus posesiones y las entregaban a los discípulos. ¿Cómo es que Pedro no tenía dinero para darle a ese pobre paralítico? Es posible, porque todo se repartía en la iglesia, en las necesidades que había en la iglesia. Sin embargo, el enfoque que quiero que veamos es: ¿qué le estamos pidiendo nosotros a Dios? Hemos perdido nuestra capacidad para ir a una casa y orar por un enfermo. Hemos perdido nuestra capacidad para ir a orar por una persona que está pasando por una situación difícil. Porque no tengo fe yo, ¿cómo voy a darle o ayudarle a otra persona que tenga fe? La iglesia ha perdido esa autoridad. Esa autoridad para decirle a una persona enferma: eres sano en el nombre de Jesús. Y lamentablemente, vuelvo al punto que toqué anteriormente, la iglesia, mal llamada cristiana, de la prosperidad, ha enseñado que los milagros se pueden comprar. Pero hermano, Dios no necesita su dinero para sanar su enfermedad. Dios no necesita tu dinero para resolver tu situación difícil. Dios no necesita tu dinero para restaurar su matrimonio. No necesita nada. Lo único que Dios necesita es que usted crea que Él es Dios poderoso, que puede sanar, salvar, ayudar y liberarnos de las situaciones difíciles. Fe. Eso es lo que tenemos que tener, fe. Este paralítico definitivamente no tenía fe. Porque si él hubiera tenido fe, él hubiese pedido a los discípulos que le sanaran, no hubiera pedido limosna. Y quizás en este lugar habemos muchos que tenemos esa mala costumbre cuando venimos delante de Dios. Pedimos limosna, pedimos algo temporal. Señor, ayúdame con mi problema económico. Señor, ayúdame con mi situación en el trabajo. Señor, ayúdame con eso y con lo otro. Pero no hablamos con Dios sobre nuestra condición espiritual. No le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. No demostramos en la presencia de Dios arrepentimiento. Porque muchas veces le fallamos a Dios y no tenemos la delicadeza ni la preocupación de venir a los pies del Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. Y el otro punto interesante en esto
es la respuesta de los discípulos. En el versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquí hay otra cosa interesante. Cuando yo leía esto, se me ocurría y yo pensaba, estos discípulos, en cierta manera, fueron un poquito groseros con este pobre inválido, porque le dieron un alegrón de burro. Ellos vienen, lo agarran y le dicen, míranos, préstanos atención, estate atento a lo que te vamos a decir. Y dice el versículo 5, entonces él estuvo atento, ¿para qué? Para recibir algo de ellos. Ellos pensaron, sí, me van a dar. Y Pedro y Juan no le dieron lo que el hombre esperaba. Le dieron algo mejor. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Estimados hermanos, ¿qué tan atentos nosotros estamos al llamado de Dios? Y no me estoy refiriendo a un ministerio, me estoy refiriendo a su relación con Dios. Todos los días, yo hablo con mi esposa, por ejemplo. No hay un día que yo no pueda conversar con mi esposa. ¿Cómo estás, amor? Mira esto. Algo tengo que decirle o algo me tiene que decir. Todos los días hablo con mi esposa. Y aunque amo a mi esposa y mi esposa me ama a mí, yo le puedo decir, muchas veces nosotros pasamos 1, 2, 3, 4, 5 días sin hablar con Dios, sin dirigir la palabra a Dios, sin al menos por la mañana, cuando escuchamos el cantar de los pajaritos, decirle, Señor, gracias, porque aunque soy un malagradecido muchas veces, pero hoy te puedo dar las gracias porque pude amanecer vivo, cuando muchos no pudieron levantarse. ¿Estamos atentos a Dios? Para poder recibir la fe que recibió aquel inválido, es necesario que prestemos atención a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Pero ¿qué será lo que está distrayendo en nuestra vida espiritual? ¿Hay algo que lo distrae a usted? ¿Algún pecado? ¿Alguna raíz de amargura? Y eso ocurre en las iglesias. Ojalá que, yo creo que en esta no. Pero ocurre. Hay pleito, hay discusiones, hay diferencia. Es normal. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí venimos porque un día entendemos que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Pero si aquí hay alguien que dice, ya no hay pecado, o yo no soy un pecador, vengo porque ni modo, soy perfecto, estamos equivocados. Venimos a Dios porque tenemos una necesidad en nuestra vida. Entonces la fe, si queremos recibir esa fe que aquel hombre recibió, tenemos que estar atentos. Le dicen los discípulos, míranos, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Aquí quiero que veamos algo interesante. En Santiago 4, versículo 1 al 4. Santiago 4, versículo 1 al 4. Y leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántos de ustedes han orado por su enemigo? Los que tienen enemigos. Increíble, ¿los cristianos tienen enemigos? Sí, créalo. Hay cristianos que tienen enemigos. Y es bíblico. La Biblia, Jesús nos manda a orar por nuestros enemigos. Nos manda a pedir bendición para nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por nuestros enemigos? Oramos, dice, pero no logramos obtener lo que queremos porque pedimos mal. Porque estamos preocupados únicamente en nuestra vestimenta, en nuestra salud, en lo material, y no nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Santiago dice, versículo 4, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y muchas veces nosotros somos más amigos del mundo que de amigos de Dios. Y si es así, sabemos que estamos en contra de Dios. Tenemos que entender eso. Ahora, cuando Jesús sanó a Bartimeo, ¿se acuerda de esa historia? En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Yo le invito, abra su Biblia. Marcos capítulo 10, versículo 43 al 42. Vamos a leerlo. Cuando Jesús sanó a Bartimeo, ahí sucedió algo interesante. Lo leemos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora, aquí quiero que veamos algo interesante. Llega Jesús a Jericó, Bartimeo se da cuenta, va y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y era tanto el alboroto, lo callaban, y él seguía insistiendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo llama, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga? Aquí hay algo interesante, porque muy pocas veces Jesús preguntaba a la persona qué quería que hiciera. Y Bartimeo aprovecha la oportunidad, diferente al cojo que nos relata Hechos. Bartimeo le dice: Señor, que recobre la vista. Ahora, lo que más me llama la atención a mí es la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: eres sano, puedes irte. No. Vean lo que Jesús le responde. En el versículo 51, en el 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe, ¿qué dice? Te ha salvado. Eres salvo. Tienes paz en tu corazón. ¿De qué me sirve tener ojos si tengo amargura en mi corazón? ¿De qué me sirve tener dinero si tengo tristeza en mi corazón? ¿De qué me sirve vivir una vida desbordada a los deleites si en mi corazón no hay paz? Y eso es lo que Jesús enfatiza. Eso es lo que Pedro enfatiza. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesucristo, levántate y anda. Cree en Jesús, porque Jesús es el Señor Todopoderoso. Y Bartimeo se levantó y se fue. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué le dices tu fe? Cuando Bartimeo estaba buscando a Jesús, le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo estaba reconociendo a Jesús como un Mesías o como el Mesías. Él estaba reconociendo que Jesús era el Mesías que venía a redimir sus pecados. Estimados hermanos, nuestra fe tiene que ser una fe que sobrepase nuestras situaciones económicas. Lo primero que Dios quiere dar a nuestras vidas es paz a nuestros corazones. Una persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón vive amargado, vive triste, los problemas lo ahogan. Yo conozco gente que piensa que vive feliz porque se ahoga en el alcohol, pero cuando pasa el efecto del alcohol, los problemas en la casa no dejan de pasar. Conozco gente que se droga y cuando está drogada es feliz, pero cuando pasa el efecto de la droga, los problemas no dejan de existir. Entonces, hermanos, nosotros hemos recibido esa fe, entendiendo que
que podemos venir a los pies del Señor Jesús para que Él dé paz a nuestro corazón o únicamente para que nos ayude con nuestros problemas económicos y materiales. El cojo tenía un problema, el de Hechos, y es que él era inválido. Sin embargo, Pedro le dice, levántate y anda. El cojo no se levantó. Y usted lo puede leer, regrese a Hechos, ya vamos aterrizando. El cojo no se levantó por sus propias fuerzas. En el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Lo tuvo que agarrar Pedro de la mano derecha, y Lucas, que era un doctor, nos da detalle, dice, se le afirmaron los pies y tobillos. Ahí estaba el problema del cojo, y lo levanta. Y ahora vean lo interesante, la respuesta de este hombre que había sido impactado con el Señor, o por el Señor. En el versículo 8, y saltando se puso en pies y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando, alabando a Dios. Mire, hermanos, le voy a comentar. En esta semana, viendo la página en Facebook, yo creo que es una opinión muy propia. Facebook, muchas veces hay cosas buenas, pero en mi opinión, la mayoría son malas. Hay usted chisme, cosas feas se miran. Y veía en Facebook una foto de una persona que es cristiana, pero lo tomaron una foto en los hípicos. Entonces había un debate. Los cristianos pueden ir al hípico, y me preguntaron a mí, ¿un cristiano puede ir a los hípicos? Y yo le dije, no. ¿Sabe por qué? Además de que los hípicos, es una opinión muy propia, los hípicos, usted va y ve a un poco de rico arrogante presumiendo su caballo que cuesta $25,000 y mantenerlo puede costarle $5,000 al mes, cuando allá en los semáforos hay muchos niños pobres. Además de cultivar esa arrogancia, los hípicos se hacen en honor al santo, al ídolo que adoran los católicos, Santo Domingo. En honor. Y yo no voy a ir ahí a darle honor a un ídolo. Pero muchas veces, y quizás, yo no sé si aquí hay alguien que fue a lo hípico, hermano, pídale perdón a Dios. Y si no, solo agache su cabeza y deje que le pase de viaje. Pero lo que quiero decir, hermanos, es, nuestra fe nos acerca a Dios con un corazón humilde y sincero, o únicamente cuando tenemos problemas tenemos fe. Somos inválidos. Queremos levantarnos espiritualmente. Tengamos fe como la tuvo el paralítico, que creyó en Jesús. Estimados hermanos, la única respuesta es Jesús. Si usted no conoce al Señor Jesús, si usted no ha aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, déjeme decirle, la única respuesta es Jesús. Jesús quiere bendecir su vida. Usted es especial, usted es precioso para el Señor Jesús. Pero nuestra fe es una fe que nos acerca a Dios, sinceros, descubriendo nuestros corazones y nuestra mente, o es una fe que la usamos únicamente como un Dios bomberos. Cuando llamamos los bomberos, ¿por qué lo llamamos? Porque hay fuego, y que vengan los bomberos. Y todo el mundo corre y empieza a llamar hasta que los bomberos llegan. Pero después nadie se acuerda de los bomberos. Solo los que andan haciendo broma y que hasta presos están cayendo. Pero así pasa con el Señor. No oramos, no nos acordamos de Dios. Esta semana, el día de hoy, le dio gracias a Dios porque ha podido comer desayuno, almuerzo. ¿Ya le dio gracias a Dios? Esta semana le dio gracias a Dios porque usted está sano. Invito a los hermanos músicos que vayan pasando. Y por último, quiero que veamos. Hay 3 enseñanzas o 3 reflexiones que yo puedo sacar de esta historia del hombre cojo en Hechos. Número 1, ¿cómo es nuestra oración? ¿Con una fe poderosa o una fe pobre y muerta? ¿Qué pasaría ahorita si lo llaman a usted a orar por un enfermo? ¿El enfermo se va a sanar?
Conteste en su corazón. Si yo le digo a usted, vamos a ir a orar por un enfermo, ¿usted cree que ese enfermo se va a sanar? Yo estoy seguro que hay muchos que dudamos. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera tenemos fe muchas veces para creer que el Señor puede sanarme, que el Señor puede transformarme. ¿Y cómo puedo ir a orar con una fe por aquel que está enfermo? La segunda cosa, el Señor quiere darnos a lo mucho más que cosas materiales. Él quiere darnos paz, Él quiere darnos tranquilidad, Él quiere darnos una salvación y vida eterna. ¿Cuántos quieren tener esa vida eterna? ¿Cuántos quieren tener esa vida eterna? Amén. La tercera cosa, cuando Dios impacta nuestra vida, provoca que lo alabemos con pasión, igual que el cojo. El cojo se levantó y ¿qué hizo? Se metió al templo y empezó a saltar y a brincar y a darle gracia y gloria a Dios, porque el Señor lo había transformado y lo había sanado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces hemos perdido nuestra pasión por agradecerle a Dios por todas aquellas cosas que nos ha dado. Hemos sido malagradecidos con Dios. Y discúlpenme, hermanos, si soy muy fuerte, pero es la verdad. Muchas veces hemos dado la espalda a Dios, aún sabiendo que Dios nos sacó de una situación tan horrible y aún sabiendo que Dios quiere transformar nuestras vidas. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar a Dios. Leí al inicio Hebreos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero quiero enfatizar, enfatizando en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible acercarse a Dios. ¿Cómo se está acercando usted a Dios? Hoy lo invito en esa noche que nos acerquemos a Dios con fe. Una fe que no solamente la podemos usar para nuestras situaciones económicas y materiales, sino una fe que la podemos usar también para ayudar y transformar nuestra vida espiritual. Ahí donde está, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor. Hemos meditado en tu palabra, Señor, y hemos comprendido, Dios, que muchas veces nuestra fe es una fe equivocada. Es una fe material, es una fe que se basa únicamente en lo que podemos ver. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, pero no lo vemos. Y así hemos creído, Señor, que tú eres un Dios bueno, misericordioso y fiel a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esa noche oro por aquellos hermanos que estén pasando por una situación difícil. Padre, por aquellos que estén enfermos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sana sus enfermedades, Señor. Señor, oro por aquellos hermanos, Dios, que han descuidado su vida espiritual, su oración, su comunión contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por aquellos, Señor, que no te han dado gracias, Señor, pero que en el fondo de su corazón saben que tú eres su Dios y que tú, Señor, eres su ayudador. En el nombre de Jesús, Señor, bendice nuestra iglesia. Bendice, Señor, esta iglesia de Dios mío, y que tu bendición pueda ser llevada, Dios, a aquellos que lo necesitan allá afuera. En el nombre poderoso de Jesús, danos fe, Señor, danos fe para hacer aquellas cosas, Señor, que aún nosotros nos parecen imposibles. Sabemos que en tu nombre, Jesús, son posibles. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.